Los seguidores, ¿cómo están? Primero y principal hay que decir una cosa, el T-80 en la Federación Rusa se utiliza, hay varios centenares de este tanque tan particular, pero no se fabrica más. No existe en el catálogo de Rosobornexport y tampoco hay planes de volver a esa aventura de los blindados con propulsión de turbina. Si ustedes se fijan en la propulsión que tiene el T-14 Armata, el más potente, el más nuevo y el más publicitado vehículo de combate ruso, tiene un diésel con turbocompresor, pero no hay ningún plan de volver a la turbina de gas. Sin embargo, la historia del desarrollo y de cómo este tanque en su variante ucraniana volvió, eventualmente regresó al diésel, es muy interesante. Vamos a conocerla a continuación. Los antecedentes del T-80 los podemos rastrear en la década de 1960, cuando la fábrica Kirov de Leningrado comenzó a realizar unos tanques experimentales para probar el concepto de un vehículo de combate terrestre propulsado por turbina. Para la nueva generación de T-64 se proponía que hubiera un diseño que incorporara los mejores sistemas de control de tiro, un blindaje mejorado y que explorara esta posibilidad de hacer un tanque en gran serie con motor de turbina. Hay que decir que en realidad en el Ejército Rojo no todos estaban convencidos de que la turbina fuera el mejor planta motriz para un tanque, para un carro de combate. Principalmente porque los diseños que se probaron consumían el doble de combustible que un motor diésel equivalente, aunque la verdad que entregaban casi el 40 e incluso hasta el 50% más de potencia. Lo que se busca es un vehículo con la sofisticación del T-64, con mejor blindaje, mejor control de tiro y que tenga una mayor velocidad. Una mayor velocidad sobre todo en campo través y que obviamente pueda disparar en movimiento. Los experimentos con turbinas digamos que no tuvieron prioridad en este concepto del T-64 mejorado hasta que fue nombrado el comisario general de la defensa, el ministro de defensa podríamos traducirlo, el general y mariscal del ejército soviético Dmitry Ustinov. Este hombre, Ustinov, era un fanático de la turbina. Entonces impulsó absolutamente todos los desarrollos, todos los proyectos para que existiera un tanque con este tipo de planta motriz. Y había un prototipo que se llamaba el Objeto 279, que estaba experimentando con una turbina, la GTD, de 1000 caballos de fuerza. Entonces Ustinov le pone todo el presupuesto, toda la prioridad a este nuevo modelo. Un modelo más pesado que el T-64, porque incorporaba muchas mejoras en el blindaje frontal del casco y el blindaje de la torreta, que era un blindaje compuesto. Todos estos cambios incrementaron el peso del vehículo. Para lidiar con este nuevo peso, este peso incrementado, hay una característica en la silueta del T-80 que puede servir para identificarlo, sobre todo para diferenciarlo de los T-64, que es el sistema de rodadura. Van a ver que las ruedas, a diferencia del T-64, están forradas en caucho y son de mayor diámetro, y si la ven frontalmente son mucho más anchas. El modelo T-80 original es casi un vehículo de preserie, se fabrican muy pocos, apenas unos 150. El primer modelo que realmente podríamos llamar de serie es el T-80B. El T-80B introduce una turbina GTD de 1100 caballos de fuerza como propulsión estándar y tiene el sistema de control de tiro modificado para lanzar misiles Cobra, que es un misil de guía por radio que tiene un alcance de hasta 4 o 5 kilómetros. El T-80B, que comenzó a fabricarse en 1981, también tenía un blindaje compuesto que intercalaba unas placas de acero al cromo molibdeno con elementos no metálicos y plásticos.
En 1985 se introduce la versión con control de tiro mejorado y con placas de blindaje reactivo, las famosas Contact. Esa versión es el T-80BB. En 1987 se introduce la que podemos decir la versión definitiva de turbina, que es la T-80U, con una turbina GTDF 1000 F2 de 1150 HP. Tiene también un sistema de visión nocturna y de control de tiro mejorado y la capacidad de lanzar el misil Reflex. El T-80U, podemos decir que es la respuesta soviética a todo lo que hay, toda la última generación de los tanques de la OTAN. Un concepto de vehículo de perfil bajo, 2,22 m, cañón potente, 125 milímetros, rápido, muy rápido campo a través, casi 72 km por hora. Y algo muy importante, era el primer tanque soviético que incorporaba sensores que tenían prestaciones aceptables para el combate en condiciones de baja visibilidad. Era realmente el primer tanque soviético que tenía una buena capacidad de combate nocturno, sin confiar en los anticuados reflectores de infrarrojos, ya que el T-80U tenía sensores pasivos al estilo de lo que se venía utilizando en Occidente hacía ya casi 20 años. Ahora bien, esos refinamientos en cuanto a armamento, en cuanto a equipamiento, sobre todo la turbina, tienen un costo superior. Y eso afecta la fabricación de este tipo de blindado, del T-80U. Incluso en un país que era completamente comunista, en el cual la generación del dinero y los presupuestos se manejaban de forma completamente distinta a cualquier país capitalista que vemos hoy, eso tiene un costo mayor y hay que pagarlo. Tenemos algunas cifras de un estudio que hizo que encargó el alto mando del ejército soviético en 1989. Y de ese estudio podemos saber que, por ejemplo, el T-72B que se hacía en la ciudad de Nizhny Tagil, de la Ural Vagon Zavod, costaba 280.000 rublos. Al mismo tiempo, el T-80U, que se hacía en Kharkov, costaba 824.000 rublos. Ese mismo estudio determinó que una sección de 10 tanques T-80U tenía la misma capacidad de combate que 13 o 14 T-72B. O sea, el T-80U tenía una efectividad en combate un 30 o 40% mayor que un T-72, pero costaba 3 veces más. La principal diferencia en cuanto a costo estaba dada por la turbina. Y las versiones diésel que vinieron después fueron para curar este problema. Esas versiones diésel las vamos a ver después. Ahora vamos a hablar un poquito del blindaje y del cargador automático. Tenemos algunos datos de cómo estaba fabricada la placa compuesta, el blindaje compuesto de los primeros T-80. Por ejemplo, el T-80B. En el frente del chasis, en el frente del casco, tenía un blindaje de un espesor de 205 milímetros. Pero eso no todo era acero. Era lo que se llamaba la combinación K. Consistía en 80 milímetros de acero de blindaje endurecido, cromo molibdeno manganeso. Luego 105 milímetros de una placa de plástico reforzado con fibra de vidrio y bolas cerámicas. Y al final otros 20 milímetros de acero cromo molibdeno endurecido. Según su fabricante, estos 205 milímetros de espesor de material compuesto equivalían a 550 milímetros de acero laminado de alta calidad. Se lo probó con armas capturadas de infantería, por ejemplo, el lanzacohetes de 66 milímetros que Rusia había obtenido a través de Vietnam, el lanzacohetes de infantería LAW. También se lo probó con lanzadores RPG-7 y ese blindaje compuesto resistió bastante bien, no hubo penetraciones. Eso con municiones de carga hueca.
Pero en 1983 los rusos tuvieron una pequeña desilusión porque recibieron munición que los sirios habían capturado algunos Merkava y algunos M60 y habían obtenido la munición M111 de fabricación israelí, que es la DM-23. Son exactamente iguales. Es una munición subcalibrada de flecha. Munición flecha de wolframio. Como dato adicional, Argentina también tiene en reserva esa munición DM-23. Y cuando al frente del T-80B se le disparó con esa munición de 105 milímetros flecha, el blindaje fue perforado. Entonces, para el T-80U, ese blindaje se incrementó en 20 milímetros más con una placa de acero. Además, se esperaba que la nueva generación de blindaje reactivo, como el Contact 4 y el Contact 5, reaccionara en contra de las flechas, no solamente en contra de las cargas huecas. Se esperaba que este blindaje reactivo disminuyera el poder perforador de la munición de wolframio. Bien, ahora les muestro cómo se carga esta munición en el T-80 y el T-64. Los cargadores son iguales. La diferencia con el T-72 y el T-90 es que esta munición queda como abisagrada. Son municiones de carga separada, obviamente. Por un lado el propelente y por otro lado el proyectil. Pero el T-72 y el T-90 expulsan la munición. En el T-64 y en el T-80, esta munición, la pequeña vaina metálica que queda al último, se vuelve a guardar en el autocargador. Nos habíamos quedado anteriormente en la versión T-80U, la versión del T-80 definitivo con motor de turbina. Unos 45 toneladas de peso, casi 70 km por hora de velocidad máxima, sistema de control de tiro mejorados. Pero hay que decir que al Ejército Rojo nunca lo convenció este sistema de motorización. Existen algunas complicaciones en utilizar un motor de turbina en un vehículo terrestre, especialmente un vehículo terrestre que actúa en un ambiente totalmente sucio, como es un vehículo blindado, un tanque. Por ejemplo, si bien la turbina puede funcionar con gasóleo, ese gasóleo tiene que tener cierta calidad, tiene que estar muy bien filtrado. Esa calidad de combustible no está disponible generalmente en ejercicios, en campaña, por lo que el tanque, el T-80U, debe incorporar filtros de combustible especiales. Así también el aire del cual se alimenta la turbina tiene que ser algo bien limpio. Y conseguir aire limpio a ras del suelo no es una tarea sencilla, también necesita unos filtros que son caros, son especiales y requieren ser cambiados cada cierto tiempo. Y todo eso suma que el mantenimiento de un T-80 sea mucho más caro que un tanque con motor diésel. Recordemos que el principal impulsor de esta turbinización, entre comillas, había sido el general mariscal y ministro de defensa Ustinov. Ustinov fallece en 1984 y eso da lugar a que otros dirigentes digan, bueno, esta idea del tanque con turbina no nos salió tan bien después de todo. Un prototipo del T-80 con motor diésel ya existe en el año 1983 y la producción se aprueba oficialmente en 1985 con la denominación T-80UD. El motor que monta este tanque es de 1000 caballos de fuerza y eso le da cierta ventaja con el motor del T-72 de las primeras series, que era 840 caballos, pero hay que tener en cuenta que el T-80 es casi 5 toneladas más pesado que el T-72B. Por cierto, me corresponde hacer algunas correcciones, algunas puntualizaciones sobre qué ciudad construía cada modelo. Yo les dije que el T-80U se fabricaba en Kharkov, en Ucrania. Bueno, eso no es totalmente correcto.
solamente se hicieron 50 T-80U en esa ciudad ucraniana. La mayor parte de la producción del T-80 con motor de turbina se realizó, tuvo lugar en Omsk, en la empresa Transmash. Y Omsk es la ciudad más grande de Siberia, o sea, está bastante alejada del centro político que es Moscú. En Kharkov fue donde en 1988 se comenzó a fabricar el T-80UD, el T-80 de motor diésel, hasta la caída de la Unión Soviética, donde realmente hay muchos cambios sociales, principalmente económicos, que afectan toda la producción de tanques. Se habían construido unos 510 T-80UD, por lo que podemos ver que ese modelo dentro de la Unión Soviética y después dentro del ejército ruso fue un modelo minoritario. Por ejemplo, tenemos una cifra de 1991 durante las conversaciones para un tratado de reducción de armas convencionales, en la cual la Unión Soviética asegura tener en servicio unos 5.050 T-80. Estoy hablando de T-80 en todas las variantes. Y eso es solamente de ese modelo. Ni hablar si le agregamos todos los T-72 y T-62 y los T-64. Una cantidad de tanques brutal. El T-80 entró en combate por primera vez el 31 de diciembre de 1994 en Chechenia. Y la verdad que las tácticas rusas, ya estamos hablando del ejército ruso, las tácticas de tanques luchando dentro de ciudades, principalmente la capital chechena, la ciudad de Grozny, las tácticas de tanques en combate urbano, la táctica de tanques en colaboración, combate en colaboración con la infantería, la doctrina de uso de esas dos fuerzas, supuestamente el ejército soviético la había perfeccionado a lo largo de casi 40 años. Pero lo cierto que en Grozny las tácticas rusas son muy pobres, la utilización de sus blindados es muy mala y las fuerzas sufren bajas de acuerdo con esas malas tácticas. Nunca se dio un número, preciso de bajas ese año 1995, pero fuentes extraoficiales estiman en 140 tanques. Y estamos hablando de perder 140 tanques contra una fuerza que casi que ya no tiene más tanques. Los chechenos solamente se defienden con algunos cañones sin retroceso y principalmente el RPG-7. En la Unión Soviética no había supermercados bien provistos, no había malls, no había shopping centers, no había concesionarios de autos, pero algo que sí había eran muchos depósitos con RPG-7 y con toda su munición. Esos depósitos son aprovechados por estos rebeldes que no solo tienen reivindicaciones territoriales, sino también un componente más siniestro que es las reivindicaciones religiosas, una reivindicación musulmana bastante extremista. Hacen uso de todos esos depósitos que encuentran en su territorio y en la guerra urbana demuestran tener unas tácticas de emboscada bastante adecuadas y todos los tanques rusos sufren. Sufren a pesar de estar bien protegidos, muy bien protegidos en el caso del T-80, sufren penetraciones de todo tipo y algo que es en la prensa de la época se nota con mucha frecuencia, el incendio de la munición y en algunos casos la detonación catastrófica de ese carrusel de munición que alimenta de manera mecánica al cañón de 125 milímetros. Hay que decir que el blindaje del T-80 resiste mucho mejor los impactos de las cargas huecas que los del T-72B, que también es utilizado en gran número en ese asalto a la capital chechena. Lo que pasó fue que muchas veces esos tanques se encontraron con que eran atacados desde la altura, por ejemplo del tercer o cuarto piso de algún edificio. Y realmente ante los impactos de carga hueca desde arriba, un tanque es muy poco lo que puede hacer. Además, hay que sumarle el hecho que la mayoría de los rebeldes chechenos habían sido soldados del ejército soviético, habían hecho su servicio militar obligatorio y habían sido instruidos en qué parte del tanque tiene el blindaje más débil. Sabían dónde tenían que disparar para causar
el mayor daño posible. Luego del fracaso ruso en esa primera guerra chechena, las imágenes que emiten la prensa local y la internacional están llenas de fotos de T-72 y T-80 completamente destruidos y sus tripulantes carbonizados. Es tanta la debacle del ataque blindado ruso que 2 o 3 meses después, el ministro de Defensa Pavel Grashev acusa formalmente en la ciudad de Kubinka a los fabricantes de tanques por el fracaso en la ciudad de Grozny. Lo cierto es que Grashev nada dice de las pobres tácticas, nada dice de la baja moral en que se encontraba el ejército en esa época, y usa como excusa esos sucesos recientes para asegurar que hasta que no se mejoren sustancialmente todos los diseños, no se van a comprar más tanques nuevos. Recordemos también que todo este tema, esta crisis de reputación de los blindados soviéticos, también hay que sumarla a lo que había pasado durante Tormenta del Desierto, 1991, en que todas las imágenes de televisión, todos los noticieros, habían difundido esas terribles escenas de T-62 y T-72 iraquíes, completamente despanzurrados y con las torretas voladas a varios metros de casco, después de recibir algún proyectil flecha de uranio o algún misil antitanque lanzado desde helicópteros. Todo este periodo, digamos, de la independencia de las repúblicas socialistas soviéticas, de la nueva Federación Rusa, guerra de Chechenia incluida, es un periodo muy bajo en la historia de Rusia. La moral general se viene al piso. Hay serios problemas económicos de falta de divisas, devaluación, inflación. La reputación de sus sistemas de armas sufre muchísimo y sobre todo es atacada con propaganda. Por ejemplo, los norteamericanos dicen que los cargadores automáticos del T-72 le cortan el brazo a la gente, le cortan el brazo a sus tripulantes. Cosas así que no son reales, pero que utilizan este momento tan complicado de Rusia para atacarla con propaganda. Mientras tanto, y debido a que el ejército ruso declara que no va a comprar tanques nuevos, de hecho la última vez que había pagado por tanques nuevos había sido en 1992, la Transmash de Omsk se ve forzada a buscar otros clientes para poder sobrevivir. Entre 1993 y 1999, esta empresa va a hacer varias campañas publicitarias en todos los shows, los grandes shows de armas, con su T-80U, la versión de turbina. Va a presentar varios prototipos en el cual se van a ver mejoras de blindaje, mejoras en sistemas de visión nocturna, de control de tiro. También se empiezan a ver a mediados de la década del 90 los sistemas de protección activa, esos sistemas estilo Arena, Iron Fist, que atacan con elementos explosivos todos los proyectiles de los lanzagranadas de carga hueca. Lo cierto es que las ventas son bastante mediocres. Se entregan 80 tanques T-80U a Sur Corea, pero esta venta en realidad es porque la Unión Soviética le debía a ese país y Rusia es heredera de esa deuda, por lo tanto la mitad de esos tanques no se pagó, fue solamente como para cubrir una deuda. Esos T-80U continúan en servicio en Sur Corea. También Omsk le vende 41 tanques T-80U y UK a un cliente insospechado que es la República de Chipre. 5 tanques más se venden a Marruecos y la verdad no hay mucho más para contar en ventas al extranjero en esa época. Un capítulo aparte es la empresa Malishev que hacía los T-80UD en Ucrania. Y esta empresa tiene dificultades grandes y dificultades particulares, ya que Ucrania, de común acuerdo con Rusia, es ahora, desde el 1 de enero de 1992, una república independiente. Y Rusia, debido a la situación en la que se encuentra, ya no le suministra todos esos insumos que Ucrania necesitaba para ensamblar los T-80UD. El 70% del T-80UD que se armaba en Kharkov venía desde fuera de Ucrania. Entonces,
Ucrania, que está en una situación económica aún peor que Rusia, está en una situación que necesita moneda fuerte, necesita divisas como Cristina necesita Botox. Y entonces, especialmente luego que Pakistán demostrara interés en adquirir una cantidad importante de T-80UD, Ucrania empieza a desarrollar, a improvisar para poder venderle a ese país. Empieza a fabricar su propio cañón de 125 milímetros que denomina el KBA-3, empieza a fabricar su propio motor diésel y un componente vital, la torreta. La torreta originalmente venía de Rusia y estaba hecha de una sola pieza de fundición de blindaje compuesto. Ucrania abandona ese concepto de blindaje compuesto y fabrica una torreta de acero soldado. Así, improvisando, mezclando piezas, consigue cumplimentar un contrato por 320 T-80UD que se entregan a Pakistán entre 1996 y 1999. 79 de esos 320 tanques pakistaníes eran originalmente T-80UD que se habían construido en 1991 para el ejército soviético. Un posterior desarrollo de los T-80 ucranianos va a ser el T-84. Pero eso lo veremos en otro video. Los saludo hasta otra ocasión.